Evangelio según Lucas capítulo 1 versículos 26 al 27. Repito, Evangelio según Lucas capítulo 1 versículo 26 al 27. Dígame cuando lo tenga, por favor. Dice de esta manera la palabra de Dios. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Quiero que prestemos especial atención a lo que dice ahora. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, dice la Biblia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en esta exposición. Háblanos, Señor, porque tenemos necesidad de ti. En Jesús nos encomendamos a tu dirección y guía. Prepara el corazón de cada hermano que va a estar escuchando, ya sea aquí o por el internet, y que lo que vamos a estar viendo en tu palabra sea de consuelo, de edificación y confrontación para nuestra alma. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, amados hermanos, hemos titulado este mensaje: Jesús es la fuente de felicidad y vida eterna. Siempre que llega a esta época del año, la gente comienza a hacer planes para pasar tiempo en familia. La gente hace planes para hacerse regalos, la gente prepara fiestas, la gente prepara comidas, la gente busca pasar tiempo juntos con los amigos, etc. Y esta época del año como que transforma un poco a la gente, como que transforma un poco a la sociedad. De hecho, la gente comienza a hacer cosas que normalmente en el diario vivir no haría. Usted va por la calle o va a la tienda y como que todo el mundo se vuelve muy generoso. Y todo el mundo es feliz Navidad y feliz Navidad y feliz Navidad. Fuera de esta época que te parte un rayo, dirían muchos. Y sin que les importe si lo conoce o no, quién es usted o no, la gente le desea feliz Navidad y le desea buena voluntad y cosas por el estilo. Y cuando pensamos en esto, decimos: qué tiempos más lindos. Y pensamos: qué tiempos tan extraordinarios. E incluso podríamos pensar: qué bueno que fuera así siempre. Qué bueno que la gente tuviera esa forma de ser durante todo el año. Y lo anhelamos porque la época en sí tiene un carácter temporal. Lo anhelamos porque sabemos que cuando pasen estos días, la gente va a volver a ser como comúnmente son. Y de hecho, cuando pasan los días festivos, nuestra forma de pensar y las frases cambian. Y comenzamos a decir: bueno, ya pasó el tiempo de Navidad y nuevo año, de regreso a la realidad, de regreso al martirio, de regreso a trabajar, a pagar deudas, a pagar biles. Como que si esta época del año fuera sublime y cayéramos de este estado. Y la gran mayoría de las personas hacen estos comentarios en un tono pesimista y con ansias de libertad de la pena que el diario vivir produce en sus vidas. Otros más positivos podrían pensar: bueno, ¿para qué quejarnos? ¿Por qué quejarnos si al menos tenemos un día así? Unos más positivos podrían pensar: bueno, del lobo un pelo. Al menos Navidad es una época de respiro una vez al año. Y esto es cierto, pero al mismo tiempo revela la condición real del corazón del hombre y la necesidad real que hay en el corazón del hombre de vivir en este estado de buena voluntad y de sanidad en cuanto a relaciones para con su prójimo, por decirlo de alguna manera. Al acudir a la Biblia descubrimos, amados hermanos,
que aquella primera Navidad fue completamente diferente a la que suele celebrarse hoy en día. Y el carácter, el sentido y el propósito del por qué y para qué nació Jesús, el que la humanidad entera debería preguntarse y enfocarse en buscar la respuesta correcta, es lo que realmente nosotros como pueblo de Dios debemos de estar enfocados. Porque es ahí, es en la persona que nació y no en el evento del nacimiento donde está lo más importante. Es en la persona nacida donde está la solución a las necesidades espirituales que tienen los hombres de nuestro tiempo. Es en la persona nacida donde está la solución de vida eterna para aquellos que aún viven bajo la esclavitud del pecado y que van rumbo al infierno. A la luz de la Biblia, nosotros podemos fácilmente, amados hermanos y amigos, identificar tres verdades que giran en torno al nacimiento de Cristo y que los hombres todos deben saber si quieren experimentar una vida de auténtico gozo, una vida de auténtica salvación, si quieren experimentar solución a sus necesidades espirituales. Y esta primera verdad es que Dios se ha dado a conocer. Dios habla a los hombres y lo hace de diversas formas para que los hombres puedan darle orientación a su vida, para que los hombres puedan seguir el camino correcto a fin de vivir a plenitud en comunión con Dios, para salvación de su alma y buena voluntad permanente y gozo con su prójimo. Como estamos enmarcados en el contexto de la Navidad o Natividad del Señor Jesucristo, tiempo en el cual recordamos esto, veamos cómo cada uno de los personajes involucrados en la historia, en el evento que giró en torno al nacimiento de Cristo, llegaron a Cristo, tuvieron adoración a Cristo, y cómo salieron satisfechos espiritualmente hablando de la presencia de Cristo, porque Dios les había hablado aún cuando lo había hecho de manera muy diversa. Amados hermanos, el Dios que habló a cada uno de estos personajes en el pasado es el Dios que también habla a los hombres de estos tiempos, es el Dios que también te habla a ti y a mí, es el Dios que quiere hablarte cada momento a ti y a mí y que lo hace y lo continuará haciendo. Examinemos personaje por personaje, solo los más principales. El primero, María misma, una joven virgen, ahí lo dice Lucas 1:26 al 27. Y no porque lo diga Lucas, porque 600 años antes de que se supiera que, 600 años antes de que el Espíritu Santo llamara a María como virgen para ser la madre del Señor, el profeta Isaías había dicho: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, hablando de María. El texto de este pasaje de la Biblia de Lucas 1:26 al 27 declara que el ángel Gabriel había sido enviado por Dios. O sea que este es un mensajero de Dios, no que habla a título personal ni lo que él quiere, sino que viene de parte de ¿quién? De Dios. Va a dar un mensaje de Dios. Por tanto, el contenido de su mensaje revela el plan de Dios para la humanidad, revela el plan de Dios para María, revela la voluntad de Dios en torno a todo lo que Él tiene pensado hacer. La pregunta es: ¿cuál es el mensaje que trae este ángel a María? Si usted se da cuenta y examina con determinación los versículos 26 al 27, la Biblia dice que María iba a tener un hijo que le debía poner por nombre Jesús. Y hablando en el verso 32 del hijo de María, dice con toda claridad que el hijo que ella iba a tener sería primeramente grande. ¿No lo dice ahí el verso 32? Léalo. Este será ¿cómo? Grande. ¿Qué más dice? Será llamado hijo del Altísimo. Además, Dios le daría el trono de David. Y esto es interesante. Le está diciendo que su hijo era el Mesías prometido a Israel, descendiente de David, que el niño que iba a nacer era el Cristo, era el Salvador esperado por tanto tiempo.
le está diciendo que sería el rey, y esto es un tiempo en el cual el rey de los judíos era un extranjero, era el emperador de Roma. Además, en el verso 33, para confirmar que el niño era el Mesías, le dice el ángel a María que su reino no tendría fin. ¿Qué significa que el reino de Cristo no tiene fin? Que es eterno. O sea, que es eterno, es para siempre, que no habrá hombre, no habrá diablo, no habrá demonio, no habrá nada que pueda derrocar el reinado eterno de Cristo. Por tanto, aquellos que entren en comunión con Cristo y se vuelvan seguidores de Cristo, evidentemente recibirán la promesa de vivir eternamente con el Eterno en un reino que también es eterno. Eso es una promesa de Dios. Lo anteriormente expuesto revela el propósito de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Dios se da a conocer y da a conocer sus planes a través de ángeles. Dios no es mudo. Dios es quien interrumpió la historia de silencio en la que vivían estos creyentes por 400 años para transmitir un mensaje de esperanza. Dios rompe el silencio de los hombres hoy para transmitir este mismo mensaje de esperanza a través de la iglesia, a través de la predicación, a través de la Biblia, porque el Dios de la esperanza quiere que los hombres se salven, quieren que los hombres vengan a este Cristo, adoren a este Cristo para que vivan vida eterna con este Cristo en el reino eterno del Cristo eterno. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el Señor revelar su plan salvador? ¿Por qué tiene un plan salvador? ¿Por qué habla la Biblia de que salvaría al mundo de sus pecados? Porque los hombres, la realidad de los hombres es que están perdidos en sus pecados y necesitan ser salvos. Y Dios había tomado la decisión e iniciativa de salvar. El hombre necesita ser salvo porque es pecador. ¿Quién necesita al médico? El enfermo. ¿Quién necesita a un salvavidas? El que se está ahogando. El que está en la arena no lo necesita para nada. ¿Se imagina usted que alguien empieza a ahogarse en la arena, llama al salvavidas? ¿Qué le va a decir al salvavidas? Le llama a la ambulancia. El que se está ahogando necesita el salvavidas. El que está en medio de un fuego necesita el bombero. Porque estas son la gente que puede ¿qué? Salvar. La Biblia dice que todo hombre es pecador en Romanos 3:23. La Biblia dice por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso significa que todos van a perdición eterna. Y a menos que sean rescatados de ese camino de muerte y de perdición, el hombre será condenado por la eternidad. Cristo vino para interrumpir en la vida de los seres humanos y rescatar de esa condición perdida. Por eso la Biblia lo ilustra como Salvador. Otro de los personajes bien conocidos en la escena de la Natividad de Cristo, que nosotros probablemente sean los más conocidos, los magos, los sabios del Oriente, a quienes identificamos y llamamos reyes magos. Lo interesante es que a estos sabios Dios les comunicó el nacimiento de Cristo también. Fíjese, a María le dijo, tu hijo será esto, aquello y lo otro. Pero estos magos no eran judíos. No vivían en Jerusalén, ni en Belén, ni en Nazaret. Dice la Biblia que era del Oriente, de una tierra extranjera. Y es interesante que cuando el Cristo nació, Dios tuvo a bien hacerle conocer a gente extranjera que el Hijo de Dios había ¿qué? Nacido. No se le va pareciendo esto a después Mire cómo está empezando la vida de Cristo, con Cristo dándose a conocer a ¿quiénes? A todos. ¿Y cómo va a terminar el Evangelio? Con Cristo mandando a darle el Evangelio. ¿A quiénes? A todos también.
Esto es muy interesante. Desde el principio la Biblia apunta a todo esto. Estos sabios Dios les conoció el nacimiento de Cristo y lo hizo de manera particular a ellos por medio de una señal que fue la aparición de una estrella. Vamos a Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2. Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2. Perdón, debe ser capítulo 2. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ¿vinieron de dónde? Del oriente a Jerusalén. Unos magos diciendo, y mira qué interesante la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La pregunta es esta. ¿Quién les dijo a los magos que el que había nacido era el rey de los judíos? Tuvo que haber sido Dios. No pudo haber sido otra persona, porque cuando ellos llegan a Jerusalén, que es a donde llegan, primero llegan al lugar equivocado, porque el niño había nacido en Belén. Cuando llegan a Jerusalén, como ellos eran reyes también, pues lo lógico es que se identifican con los reyes. Cuando van con Herodes, ustedes se dan cuenta que Herodes ignoraba esto. Nadie en Jerusalén sabía que el Mesías había ¿qué? O sea que no podemos hablar de que alguien le fue con el cuento a los magos. En lo absoluto. Y de hecho, según muchos intérpretes de la Biblia, esto está pasando realmente 2 años después de que el niño nació. O sea que probablemente habían pasado 2 años y ni siquiera Herodes sabía de este acontecimiento. A donde estamos llegando es al punto de que Dios le da la señal por la estrella, pero además Dios le tuvo que haber revelado que el niño nacido era el Mesías, el Cristo, el Salvador. Pero le tuvo que haber revelado también que solo en él estaba la salvación. Porque después los magos llegan al pesebre no, donde está María con el niño, y una de las cosas que hace, además de darle algunos regalos, es adorar. La pregunta es, ¿por qué adoran? Lo adoran porque lo reconocieron y lo identificaron como Dios, como el Mesías. O sea que de alguna manera lo estaban viendo como su Señor también. Pero lo importante, y lo que quiero hacer ver es que Dios comunicó, Dios dio a conocer. Ahora, es importante tener en cuenta que lo que señalaba el nacimiento de Cristo no era la estrella. La estrella señaló un punto de partida. Pero lo que verdaderamente les había llevado a ellos a este convencimiento era la palabra de Dios profetizada en Miqueas 5:2, de que el niño nacería en Belén. Vamos a buscar nuevamente Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en día de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocando a todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo y ellos les dijeron en Belén de Judá. Lo sabemos porque esto es lo que le dicen los magos. Esto es lo que le dicen a los magos. Sabemos que es una estrella por número 24:17. Si usted va a Números capítulo 24 y miren desde cuándo, escrito por Moisés, muchos siglos antes, versículo 17, dice, le veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Habla de la aparición de una estrella. Y en todo esto lo importante es que magos de Oriente, paganos, se les revela el nacimiento. Ya por aquí vamos viendo que el deseo de Dios es dar a conocer su plan de salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres.
Pero hay algo más. Esta gente eran astrólogos. Esta gente sabemos que eran astrólogos porque la Biblia dice que eran magos. Quítese de su mente a David Copperfield, y el show de Las Vegas con los trucos. Magos en aquel tiempo se le llamaba a los astrólogos, a los que estudiaban los astros. Esta gente eran de Oriente, eran paganos, no eran judíos. Y se les revela el mensaje. Algunas personas piensan, todas las religiones son buenas. Pero la pregunta es, si todas son buenas, ¿por qué Dios manda a que se predique el Evangelio aún a aquellos a quienes tienen otra religión? Porque lo que salva no es la religión de los hombres. La religión que un ser humano puede tener puede ser muy filosófica, puede ser muy ética y muy moral, puede ser buena desde la perspectiva humana, pero no es necesariamente aceptable ante los ojos de Dios. De hecho, la religión no salva, la iglesia no salva. El que salva es aquel que había nacido. El que salva es el Hijo de Dios. El que salva no es una cosa o una institución. El que salva es una persona. ¿Cómo se llama? Jesús. A gente de otra religión, el Señor les está mostrando que tienen que venir y adorar a esta persona y aceptarle como Señor. Porque es el que salva, es el que da la vida eterna. De hecho, después el mismo Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice, yo soy el camino. Y está hablando del camino para llegar a Dios. Mucha gente dice, hay muchos caminos. No, Jesús dice, yo soy el camino. Él no dice, yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino. O sea que si una persona quiere llegar a Dios, quiere obtener la salvación, tiene que venir a través de ¿quién? De Jesucristo. Dice Timoteo, libro de Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Pero no solo dice eso. Jesús dice, y la verdad. O sea que la verdad no está en multitud de cosas o de religiones. La verdad en cuanto a la salvación del alma también está en una persona. No está ni siquiera en una iglesia. De hecho, cuando usted escuche una iglesia que sea capaz de decirle, nosotros somos los únicos verdaderos, los que tenemos la verdad, cuidado, eso es síntoma de ser una secta. La verdad está en una persona, que es Jesucristo. Si usted tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, usted está en la verdad. Si usted no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, lamento mucho tener que decirle esto, pero se lo tengo que decir como mensajero de Dios. Usted no está en la verdad. Y dice, y la vida. O sea que la vida está ¿en quién? En Jesús. Los magos buscaban el camino correcto. Por eso vinieron a Jesús. Ellos eran científicos, por decirlo de alguna manera, andaban en busca de la verdad, vinieron a Jesús. Se dieron cuenta que necesitaban vida y vinieron a Jesús. Amados hermanos, pese a su religión, Dios les anuncia el nacimiento de su Hijo, porque solo en el Hijo de Dios Jesús hay salvación. Los otros personajes que vemos en la Biblia son los pastores que se encontraban en el campo cuidando su rebaño. A estos el Señor les habló por medio de ángeles. Fíjese, acá por una estrella y de alguna manera le comunicó otro. A María por ángeles, a los pastores también les habló. Pero yo quiero que centremos nuestra atención en los puntos comunes de todo lo hablado, de todo lo comunicado. ¿Por quién? Por Dios. Porque es Dios quien toma la iniciativa y se da a conocer y habla. Vamos a Lucas 2:9. Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 9.
Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer desde el 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche y sobre su rebaño. La pregunta es, ¿en qué región? Las regiones próximas a Galilea, a Belén, perdón, el lugar donde nació Cristo. Verso 9. He aquí se le apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque aquí os doy nueva de gran gozo. Evangelio, buena noticia, que será para todo el pueblo. Y yo quiero que ahora examine con cuidado verso 11, que os ha nacido hoy, os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué, hermanos? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció. Bueno, ya todos conocemos el resto de la historia. ¿Qué es lo revelado? ¿Se da cuenta que es Dios? No es que iban los pastores caminando y se encontraron con un ángel y el ángel les dijo, ¿se enteraron? No. Ellos estaban allí tranquilitos y de repente los ángeles actúan independientes de Dios o bajo órdenes divinas. Bajo órdenes divinas. Por tanto, cuando los ángeles se le aparecen y le dan este mensaje, no están actuando porque ellos quieren actuar. Están actuando en nombre de Dios y como portadores de Dios. ¿Qué es lo revelado? Verso 9. Os ha nacido hoy. Y esto es lo interesante. Les está revelando el momento. Les está revelando que el niño había nacido por ellos y para ellos. Os ha nacido. ¿A quién? A ustedes. A ustedes, pastores. Os ha nacido. Esto está revelando algo. Que Cristo vino al mundo por hombres como aquellos pastores. La pregunta es, ¿cómo eran aquellos pastores? ¿Qué diferencia hay entre ellos y el resto de la humanidad? ¿Cuáles son los elementos en comunes? ¿Eran pecadores o no? A menos que creyeran, irían al cielo o al infierno. Si Dios no le hubiera revelado su mensaje, ¿hubieran podido saber? ¿Se da cuenta que hay elementos en comunes, hermano? De alguna manera, también aquí estamos representados todos nosotros. El Salvador vino por pecadores, para salvar a pecadores. Y el medio de la salvación es escuchando la palabra de Dios, el mensaje que tiene Dios en cuanto a cómo se es salvo. Os ha nacido en la ciudad de David. Es específico, señala el lugar donde está Cristo. La pregunta es, ¿qué es lo nacido para ellos? ¿Un Salvador? A los magos se les dijo, un Salvador. A María se le dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el elemento en común en el mensaje? Que Cristo es el enviado de Dios y es el Salvador. Y lo que trae implícito es que el hombre está perdido y para ser salvo necesita acudir a este Salvador. Este es el elemento en común. Pero además dice el mensaje dado a los ángeles que es Cristo el Señor. Está revelando la persona y lo que era la persona. Primero era Cristo, Rey, Mesías. ¿Y quién era? Revelando la persona de la salvación. No se parece
a lo que habíamos dicho anteriormente, con respecto a los magos. Ahí nos dice, quien fundará una iglesia a través de la cual traerá la salvación. Quien instituirá el bautismo para la salvación. ¿Dice eso? No. Cristo. El Cristo es el rey prometido a Israel, el rey prometido a las naciones, el descendiente de David, la simiente de Abraham, para salvación no solo de los judíos, sino, tal como decía la promesa de Abraham en Génesis, a todas las familias de la tierra. No es de extrañarnos que el mensaje de salvación se manda a anunciar a todo tipo de personas. Y aquí lo vemos. Se le anunció a paganos, se le anunció a judíos. El plan salvador de Dios se hace claramente visible en las Escrituras y no son ningún misterio. Dios, cuando quiere salvar, revela. Y revela el tiempo de la salvación. Y esto es interesante porque Dios sigue salvando hoy. Y lo sigue haciendo a través de su palabra, del mensaje que Él transmite a través de la predicación y la lectura de la Biblia. Y el tiempo de salvación sigue siendo un acto presente, no futuro. He aquí el día aceptable, he aquí el día de ¿qué? De salvación, dice la Biblia, porque es un evento puntual. Revela el lugar cuando escuchas la palabra. Revela a la persona en la salvación, Jesucristo. Y revela el objetivo, liberarte de la condenación eterna. De esta manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por esto este versículo se le llama el protoevangelio, o el resumen del evangelio. Protoevangelio es Génesis 3:15. Este es el resumen del evangelio. ¿Se da cuenta que hay un paralelismo en todas las historias? Pero hay más personajes. Otro personaje es un anciano llamado Simeón, a quien el Espíritu Santo le había prometido que no morirían sin ver al Mesías Rey. Y esto se lo dijo por medio del Espíritu Santo. Vamos a buscar Lucas 2, pero esta vez versículos 25 y 26. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Seguimos? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a quién, hermanos, al ungido del Señor, al Cristo. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y yo quiero que ahora usted medite en la palabra de bendición de este hombre bajo la acción del Espíritu Santo. Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué habían visto los ojos de Simeón? La salvación. ¿A quién era el que tenía las manos mirando? La salvación que él vio fue en una persona. No pudo haber sido la iglesia, porque cuando se da este mensaje a María, a los magos, a los pastores, ahora a Simeón, la iglesia no existía. No había sido el bautismo tampoco, porque el primero que iba a empezar a bautizar, que era Juan el Bautista, solo tenía 6 meses de nacido. La salvación vista era una persona. Una persona.
Verso 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y esto es interesante, en presencia de todos los pueblos. ¿Se da cuenta? Luz para revelación ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. ¿Están excluidos los no judíos de la salvación de Dios? En lo absoluto. Bendito sea Dios, porque aquí estamos nosotros. Y gloria de tu pueblo Israel. ¿No se les va a parecer esto después lo que va a decir Pablo cuando dice en Cristo no hay ni judío ni gentil? ¿No se les va a parecer lo que dice el libro de Romanos, que no son hijos de Dios los engendrados según la carne, sino según la promesa que es Cristo Jesús? Esto es maravilloso. Y este pasaje de este anciano es tremendo. De aquí salen varios sermones. Verso 30. Han visto mis ojos tu salvación. El niño que estaba mirando era Jesús. Eso significa que Jesús es la fuente de salvación. Y si una persona quiere ser salva, debe acudir a Cristo como Salvador e identificarlo como Salvador. Verso 32. Dice que esta salvación venida de Cristo es luz para revelar a los no judíos la salvación. Luz para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Gente que tenían otra religión. Gente que no era ni siquiera judía, porque todavía los judíos sabían que había un solo Dios, que se había prometido un descendiente a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, que venía un Mesías. Los judíos sabían eso. ¿Eso para ellos era qué? Fácil, y con todo eso no lo aceptaron. Bueno, pues tenía que ser luz para revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es el acto de correr un velo para que se descubra lo que estaba oculto. Si yo le pregunto a ustedes, que nunca han entrado ahí atrás, ¿qué hay ahí atrás de esa cortina? Ustedes no van a saber qué hay, a menos que hayan entrado antes. ¿Cómo ustedes pueden saber lo que hay detrás de esa cortina? Si yo corro, ¿qué cosa? El velo, la cortina. Cuando yo corro la cortina, enseguida Margarita va a decir, un cuadro de un río. Pero lo sabes porque corrí la cortina. El acto de correr la cortina es revelación. ¿Me explico? Eso es revelación. O sea, en otras palabras, Jesús corre el velo del desconocimiento religioso que tienen los paganos, los gentiles, para que puedan ver con claridad dónde está la salvación y puedan ser, ¿qué cosa? Salvos. ¿Me expliqué? Bien. Luz para revelar a los no judíos la salvación y gloria del pueblo de Israel. ¿Por qué gloria del pueblo de Israel? Porque de ahí venía el Salvador. ¿Recuerdan en Romanos? Algunos gentiles empezaron a rechazar también a los judíos. Y Pablo dice, no lo rechacen. Por los judíos no, porque había surgido una especie de antisemitismo. Los judíos son malos. No. ¿Qué dice Pablo? No. De ellos vino la Escritura. De ellos nos vino el Salvador. Hermanos míos, supongamos que pasaron los años. ¿Cómo usted se sentiría cuando usted prende la noticia y ve que su hijo es uno de los mejores médicos que puede haber en el país? ¿Cómo usted se siente? Wow, era mi hijo. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Usted no se sentiría identificado si saliera un presidente latino en este país? No diría la gente, a gloria de los latinos, el primer presidente latino. Por poner un ejemplo. Porque nos identificamos por la raza, por la lengua, por tantas cosas. Por poner un ejemplo. A eso se refiere. Jesús era la gloria del pueblo de Israel. No solo por lo que llegaría a ser, sino por lo que llegará a ser. ¿Saben por qué?
Porque dice la Biblia que el Señor Dios restaurará el reino y que Cristo reinará como Rey reinante, restableciendo la gloria de Israel. Lo anunciado por el Espíritu Santo a Simeón también habla de Cristo como Salvador. ¿Comunica Dios su salvación o no? ¿En quién la comunica? Se cumple lo que leímos en la primera lectura de Gálatas. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para salvar. Se cumple la misma palabra de Jesús en Juan 10:10 cuando dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, salvación. Se va dando cuenta cuál es el propósito de la Navidad. No tiene nada que ver con regalos ni desearse buena voluntad. El advenimiento de Cristo fue para que el pecador pudiera arrepentirse y encontrar el sendero de verdad y vida que conduce a Dios el Padre a la salvación eterna y al reino eterno. Para ello, Dios también ha tenido a bien revelarse y darse a conocer a todos los cristianos de toda la generación y al mundo, incluyendo las nuestras. Nos habla por medio de su palabra y la predicación. El mensaje de salvación es para judíos y no judíos. Por eso las últimas palabras de Cristo es: id y hacer discípulos a todas las naciones. Porque Dios quiere que los hombres pecadores de todas generaciones escuchen su evangelio para salvación del pecado y de la muerte eterna. Dios ha hablado de muchas maneras. Hebreos 1:1 dice que la manera más sobresaliente y especial en que Dios ha hablado hoy es a través de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo, Él mismo dijo: las palabras que yo digo no las digo por mí mismo, yo hablo lo que he oído de mi Padre. Jesucristo es mensajero de Dios, y si el hombre verdaderamente quiere a Dios, debe venir a Jesucristo. Hemos comprobado que Dios le reveló de diferentes maneras a la gente de los tiempos bíblicos su mensaje salvador en Cristo. Usó ángeles, usó una estrella, usó profecías, usó al Espíritu Santo, y a nosotros hoy nos habla por su palabra escrita que contiene el mensaje de lo anteriormente citado. Por eso los cristianos acudimos siempre a la Biblia en busca de respuesta. La respuesta común y central de la Biblia es que todo hombre es pecador. Eso significa que todo hombre está perdido y que tiene la oportunidad de ser salvo y la esperanza de vivir en el reino de Dios con Jesucristo Rey, si cree lo que Dios lleva milenios diciendo acerca de Jesús, que es el Salvador, que es el Salvador. Si aún tú no has creído en Cristo como Señor, Salvador de tu vida, el tiempo se acaba. Y como los ángeles dijeron a aquellos pastores: os ha nacido hoy. La Biblia dice: hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Si tú no has creído en Cristo como Salvador, yo te animo a que tú primero reconozcas tu condición de pecador, le pidas perdón a Dios por tus pecados, creas con todo tu corazón que Jesucristo es quien la Biblia dice que es el enviado de Dios para quitar el pecado. Por eso murió en la cruz y resucitó, porque con su muerte y resurrección venció las potencias del pecado, y los que creen en su sacrificio tendrán vida eterna. Mi pregunta para ti es esta: ¿es Cristo tu Señor y Salvador? Si no es tu Señor y Salvador, yo te animo a que sigas estos pasos. Ores a Dios rogándole que perdone tus pecados, entre en tu vida y te salve. Oramos. Bendito Dios y Padre, tu palabra ha sido expuesta. Tú conoces la necesidad de cada persona que está escuchando este mensaje, ya sea aquí o en internet. Yo no sé quién es salvo y quién no. Yo solo me limito a predicar tu palabra, porque el que da el crecimiento y el que transforma eres tú. Permite que los que han escuchado puedan tomar una decisión en pro de creer en Jesús como Salvador. Te lo imploro en el nombre de Cristo.
Amén. ¿Alguno hoy desea tomar esa decisión? ¿Alguno hoy desea decir, Señor Jesucristo, quiero entregarte en mi corazón? Si usted que nos sigue por internet no ha hecho esa decisión y hoy quiere hacerlo, te invito aquí donde estás, cierres tus ojos, ores al Señor y le pidas que sea el Salvador de tu vida. El Señor les bendiga, hermanos, y puesto de pie, vamos a orar y somos despedidos. Bendito Dios y Padre, alabamos y glorificamos tu nombre porque nos has permitido oír de tu mensaje. Señor amado, gracias por ser tú quien eres, el enviado de Dios, el Salvador nuestro, el dador de vida. Ahora llévanos con bien a nuestro hogar, danos tu bendición, Señor, y ayúdanos a serte fieles. Por Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Quiero recordarles